Vamos a comenzar una predicación, vamos a hacerlo con algo muy importante en la Biblia, porque de lo que vamos a hablar es algo eterno, porque todo lo que salga del Señor es eterno, el Evangelio es eterno, el reino de los cielos es eterno, y es de eso de lo que queremos hablar. Mateo diferencia de Marcos y Lucas, porque Mateo dice el reino de los cielos. Y Lucas, exactamente, Lucas y Marcos, del cual vamos a coger, dice el reino de Dios. Y según algunos teólogos, pero no los más, desde luego, piensan que el reino de los cielos es diferente al reino de Dios. Que el reino de los cielos está en los cielos y que el reino de Dios se presenta una vez que sea visible aquí en la tierra, es decir, la segunda venida. ¿Quién lo acercó? El Señor Jesucristo. Pero la mayoría de los teólogos dice que hay mucha incongruencia. Entonces por ejemplo, Pérez Millo, que yo he leído, y en algunos más, dicen que es algo sinónimo. Es lo mismo el reino de los cielos que el reino de Dios. Digo esto porque voy a decir reino de los cielos, reino de Dios. ¿Por qué decía Mateo reino de los cielos? Porque estaba escrito para los judíos. Y entonces mostrar el nombre o decir el nombre de Dios, pues a lo mejor era algo irreverente para ellos. Y decían el reino de los cielos. Y esto es un tema central muy profundo en el cristianismo, en el cual es algo esencial en el cristianismo. El concepto del reino de los cielos es fundamental en la enseñanza que Jesús especialmente habla en los evangelios. El concepto de reino de Dios ya estaba profundamente arraigado en el Antiguo Testamento, pero no se presentó y no se ha presentado porque la presentación de ese reino corre a cargo de Jesucristo. Por ejemplo, en el Salmo 103:9 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Este Dios cuya misericordia es eterna también posee el poder y la autoridad para cumplir su voluntad, pues su reino domina en los cielos, domina en la eternidad, domina en el tiempo y dominará en el tiempo futuro. Es decir, que nunca ha dejado de reinar el Señor. Se está cumpliendo un programa, un propósito, que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, pues van saliendo todas las cosas. Y abarca todo lo creado, el mundo que se ve, el material que vivimos, en el que estamos, como el mundo espiritual, los ángeles, los espíritus que no se ven, pues eso también abarca y no se sale del poder de Dios. Y eso representa que Dios es todopoderoso. Se lo crean la gente o no se lo crea la gente, pero eso es así. Dios alcanza todo el universo. También en el Antiguo Testamento nos habla de un reino mesiánico futuro. Y no usan exactamente el reino de los cielos. Voy a poner un ejemplo porque es que esto es muy, muy vasto, lo que habla del reino de los cielos. Daniel 2:44, en el contexto de esa imagen, cuando se le revela a Daniel, en esa imagen que sale, los 4 imperios, se puede decir más prominentes o más fuertes, o los más reconocidos en la Biblia, dice: y en los días de estos reyes, estamos hablando, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado por otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y si os dais cuenta, está hablando en futuro. Y ese reino sí será el que el Señor Jesucristo establecerá en la tierra. Y aunque hemos visto en el Antiguo Testamento el reino de los cielos existe antes de que fuera creado, porque el reino de los cielos es eterno, porque Dios es eterno, como hemos dicho antes. Por decirlo de alguna manera, podamos entender, Dios tiene
un plan que lo desarrolla dentro de un límite del tiempo. Y aunque hemos visto en el Antiguo Testamento eso, la historia de la humanidad y según la palabra de Dios, los pueblos siempre han estado gobernados por personas, por imperios, por reinos. Y si queréis saber y estudiar, aunque no se sabe mucho, pero algo se sabe y la Biblia nos pega pinceladas de cuál pudo ser el primer reino aquí en la tierra. ¿No habéis parado nunca a pensar eso? Porque antes de que Noé estuviese, ¿qué es lo que había en la tierra? Mucha maldad. Y el Señor, lo que había y lo que iba a hacer es pues destruir a la humanidad, pero el Señor halló gracia ante los ojos de Noé. Y pasó el diluvio. Todo eso está en Génesis 6, 7, 8, 9. Y cuando llegamos al 10, cuando ya ha pasado el diluvio, cuando los hijos, Noé y sus hijos, salieron ya, pues ahí hubo una persona prominente, el cual era bisnieto de Noé. Era el orden era Noé, uno de los hijos de Noé fue Cam, el hijo de Cam fue Cush, y hubo un grande, el primer grande sobre la tierra, que era Nimrod. Descendencia. Y Cush, capítulo 10, versículo 8, dice, engendró a Nimrod, que llegó a ser el primer poderoso de toda la tierra. Entonces esto lo podemos asimilar, que realmente ya hubo un primer poderoso en la tierra. Y no solamente eso, poderoso en la tierra. La Biblia lo describe como el primero de los hombres poderosos, o poderosos guerreros, después del diluvio. Y habla de que era un gran cazador, el poder de cazador, título, y es famoso por ser un poderoso cazador delante de Dios. Pero esto tiene dos vertientes, o dos significados. Primero, en Génesis 10:9 dice, este fue vigoroso cazador, ¿vale? Primero, literalmente un cazador excepcional como no hubo otro. Pero hay uno, simbólicamente, que es un guerrero o tirano que cazaba y dominaba a los hombres y que actuaba en desafío a Dios. La expresión delante de Jehová en hebreo tiene su significado, que no lo voy a decir porque tampoco sé comentarlo. Puede tener a veces la connotación de ser el primer rebelde enfrente de Dios. Su nombre en hebreo incluso se relaciona con la palabra de hebreo rebelde. Y según nos dice la palabra de Dios, podemos decir que fue el primer rebelde. Porque antes de Noé, lo que se decía, que había mucha maldad en la tierra. Pero como primer rebelde en primera persona, podemos decir que a este migró. Y no solamente fue eso, sino fue fundador de ciudades y de reinos. Reinó en Sinar y comenzó su reinado y fue a Babel, a Babilonia. Eret, Akkad, Calné, todas estas tierras que están en el valle de Mesopotamia fueron conquistadas por este hombre. La expansión, lo que se dice, que se expandió hacia Asia, es decir, todo lo que es la parte siria, Irak, Irán, todo eso es la zona donde él y allí plantó Babel. Y según la tradición judía, según dicen los judíos, esa fue la primera ciudad, Babel. Y a él se le acata el rebelarse contra Dios cuando quisieron hacer la Torre de Babel. Pero claro, eso ya, según he leído, la tradición judía. Pero bueno, puede ser, ¿por qué no? Y lo está vinculado con Babel, la Torre de Babel, y aunque la Biblia no lo menciona, explícitamente, como el constructor de la Torre de Babel, la tradición judía y otros escritos antiguos lo asociaban hacia eso. Como rey, se le considera el primer líder que hubo en León. Y podemos decir que este hombre fue el primer líder o rey que se menciona. Ya hemos dicho que fundó muchas ciudades. Y podemos decir
que después de esta rebelión contra Dios, y se sabe, y como bien sabéis, el Señor dispersó a las personas por lenguas y de ahí ya se fueron haciendo ciudades. Y una de las cosas en que realmente nos separan es el idioma. Eso lo vemos claramente. Y desde entonces en la historia de las naciones ha habido reinos en su esplendor que han caído. Y como bien sabéis, los grandes imperios, y que se habla de la palabra de Dios, porque el Señor lo dice en Lucas, que estamos en el tiempo de los gentiles, empezó prácticamente con el poderío del rey de Babilonia, que luego lo siguieron los medos persas, que después lo conquistaron los helenos, o los griegos, y ya por último, cuando se habla de ese reino romano, que fueron de los más fuertes y babilónicos. Pero el reino de los cielos se inaugura con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un reino que pasa a ser eterno. Y Jesucristo presentándolo él mismo, porque su inauguración, hermano, en la predicación del Evangelio, que está muy ligado al reino de los cielos, porque el reino de los cielos en esta tierra, presentándose quién es el reino de los cielos, cómo es el reino de los cielos y quién gobierna el reino de los cielos. Y su inauguración fue esa: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y está entre vosotros. Porque ahora el reino de los cielos no es un reino visible. Es un reino espiritual. Marcos 1, 14, 15 dice: después que Juan fue encarcelado, que también Juan, su presentación era arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, o el reino de Dios. Pues así empezó Jesucristo su ministerio. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y este tiempo se ha cumplido, es el mismo que vemos en Gálatas 4:4. Mismo significado. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Una aclaración. ¿Por qué? Bueno, ya lo he dicho, no lo voy a decir. El reino de Dios, o de los cielos, indica que es la esfera, y vamos a definirlo así, donde Dios actúa, y es la esfera donde Dios es obedecido. Es decir, si Dios está reinando, todo lo que tiene a su alrededor es obedecido por Dios. Por eso se acerca el Señor. Y ya te digo que hay mucho, esto es una cosa muy vasta, pero vamos a ver algo más muy importante del reino de los cielos, que fue cuando empezó el Señor Jesucristo. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, cuando Nicodemo llegó de noche, pues se dice porque a lo mejor que le daba vergüenza, otros dicen que porque el Señor estaba muy atareado y de noche cuando descansaba, o las dos cosas, vamos a poner. Él tenía inquietudes espirituales. Evidentemente lo vemos a través del Evangelio. Este hombre, este doctor de la ley, este hombre con buena reputación, harto en la sociedad, es decir, una persona eminente, se acerca al Señor Jesús. Dice, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has nacido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino, este es Marcos, que habla del reino de Dios. Primero tenemos que ver a Nicodemo, un doctor de la ley, como he dicho, con inquietudes espirituales, reconociendo que Jesucristo, pero aquí hay un matiz y un detalle muy importante, viene de Dios. Quizás con el tiempo, no nos lo dice la Escritura, entendería Nicodemo que no venía solamente de Dios, sino que era Dios. El Dios manifestado en carne. Es como muchos, y si eso lo aplicamos en la actualidad, que dicen que Jesús o fue un gran hombre, fue un gran maestro, un maravilloso ejemplo,
cuando dejó huella en esta tierra, por eso se habla de Jesús, pero no creen que Jesucristo es Dios. Entonces, si tú no crees que Jesucristo, o la persona no cree que Jesucristo es Dios, no se va a poder ver nunca el reino de Dios, o el reino de los cielos, nunca. La respuesta de Jesucristo a Nicodemo destruye, hermanos, toda la estructura religiosa de Nicodemo, pero no solamente la de Nicodemo, sino destruye toda estructura religiosa preconcebida de la mente de una persona cuando se topa con Jesús. Todo se destruye, absolutamente todo. Él creía que era de lo más prestigioso de la sociedad. Él se consideraba hijo de Abraham por su descendencia. Pero con las respuestas que Jesucristo le da, destruye toda su ideología y se queda perplejo. Como dice, ¿cómo voy a entrar otra vez yo dentro de mi madre? Y empieza a crear dudas y a hacerse preguntas. Porque Jesucristo, su presentación, es el reino de los cielos junto con el Evangelio. Porque cuando impacte, cuando llega el Evangelio a una persona, uno se plantea todo tu pensamiento y todo lo que tú tienes preconcebido, tu religión, tu filosofía, todo, absolutamente todo. Te quedas perplejo, hermano. Se destruye toda creencia que tenía Nicodemo. Él no podía ver el reino de los cielos. Porque sus ojos estaban velados, totalmente. Era ampliamente enseñado entre los judíos en ese tiempo. Él descendía de Abraham, él tenía la seguridad de la salvación, porque él creía que venía de una raza preeminente, superior, porque Dios estaba con ellos. Pero cuando llega, no un hombre que viene de Dios, sino cuando llega Dios, en la segunda persona de la Trinidad, hecho hombre, destruye todo, absolutamente todo. Él creía que al descender de Abraham iba a estar en el cielo. Pero no hay más lejos que no veía el reino de los cielos. Era ampliamente enseñado entre los judíos, hermano. La mayoría de los judíos de ese tiempo esperaban que el Mesías trajera un nuevo mundo. Eso es lo que ellos creían y ellos estaban esperando y aún esperan al Mesías, los judíos. Pensaban que iban a traer un nuevo mundo, el cual Israel iba a ser el pueblo de Dios y el que iba a gobernar sobre el mundo. No se puede ver el reino de Dios si no existe un nuevo nacimiento espiritual. Quien presenta este nuevo nacimiento para poder ver este reino debe de identificar correctamente que el que te está hablando es el Hijo de Dios. Si no, no se va a poder identificar. Él viene de arriba. Por esto es necesario tener un nuevo nacimiento. La palabra nuevo significa, y pues miradlo vosotros, desde arriba. Nacer de arriba es nacer de nuevo. El segundo nacimiento hace que veamos este reino de Dios. Y yo quiero que vosotros os hagáis una introspección vosotros de cuando conocisteis el Evangelio. Antes de conocer el Evangelio, ¿conocíais vosotros el reino de los cielos? No se conocía el reino de los cielos. Podíamos conocer otras cosas, pero el reino de los cielos no. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre, por eso podemos entender, y esto es lo que podemos entender, dice, crees que son cosas fáciles, pero no son tan fáciles, porque tu visión está oculta totalmente. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, lo que te está diciendo el Señor, que Dios, cuando tú te rindes a su señorío, el Señor te va a dar la capacidad de poder discernir el reino espiritual. Si no,
No se puede entender, hermano. Juan, más abajo, 3, 31 y 32, dice, el que de arriba viene es sobre todo, y el que es de la tierra es terrenal. Y todas las cosas terrenales hablan. El que viene del cielo es sobre todo. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Y lo que te está diciendo el Señor, que el Señor ha venido a esta tierra a contarte lo que Dios, su Padre, quiere que sepamos. Y es solamente a través, por medio de Jesucristo, que podemos conocer el reino de Dios. No se puede conocer por nuestro propio intelecto, por una religión, por una filosofía, nada. Solamente lo presenta el Señor Jesucristo, porque Jesucristo está hablando lo que el Padre le ha dicho que hable. En resumen, este primer punto, Nicodemo, tú has venido aquí buscando enseñanza, pero lo que te hace falta es nacer de nuevo, nacer de arriba. Hay que nacer de lo alto, si no es así, no podrás ver el reino. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo una verdad esencial para la esperanza del hombre. Hay que nacer de nuevo. Juan 3, 4 y 5 ahora dice, antes ver, ahora entrar. Hace ver, pues más abajo dice Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, cuando el Señor dice de cierto, es un amén y amén y un sí, enfatizando. Que el que no naciere del agua y del espíritu no puede antes ver, ahora entrar en el reino de Dios. El resultado de ver el reino de los cielos es entrar en el reino de Dios. O al contrario, tú no puedes ver el reino de los cielos y no entrar en el reino de los cielos. Porque si tú estás viendo, o si tú estás viendo el reino de los cielos, quiere decir que has entrado en el reino de los cielos. Si no, es imposible. Esto no es algo que podamos hacer nosotros mismos, hermano. Si Jesús hubiera dicho al menos, lávate. Si tú te lavas, entra en el reino de los cielos. O si te pones una ropa limpia, vas a entrar en el reino de los cielos. Eso depende de nosotros y podemos hacerlo, ¿verdad que sí? Pero lo que el Señor nos está pidiendo no depende de nosotros. Absolutamente no depende de nosotros. No podemos. Porque si eso hubiera sido así, y además lo vemos a lo largo de la historia del mundo, y lo vemos en la religión oficial, y lo vemos que todas las religiones, quitando el cristianismo, son por obras. Yo hago para poder. El resultado de ver el reino de los cielos es entrar en el reino de los cielos. Hermano. Y yo me gustaría poner un ejemplo, poniendo este ejemplo, vamos, no voy a tardar mucho, pero como he dicho, si tú te lavaras y te lavas, pues puedes entrar en el reino de los cielos. Hay un pasaje muy interesante y muy bueno, que esto tiene una predicación grande, lo voy a resumir, porque si no nos tiraríamos aquí. Y nos vamos al Antiguo Testamento. Si queréis, no voy a leer todo el pasaje, que es largo, solamente voy a resumir un poco. Pero está en Segunda de Reyes, capítulo 5 en adelante. Vamos a hablar ahora del 8 al 16. No sé si lo sabéis de memoria. ¿Y qué personaje interviene en este? Pues yo creo que tiene una lección muy grande, porque aquí está el diseño de Dios, porque aquí está lo que el Señor quiere hacer, hermano, y es pues este personaje que no es israelita. Naamán, el sirio. Este hombre no es israelita, ¿verdad que no? Era un general del emperador, del rey que mandara en Siria. Este hombre, resulta de que, voy a resumir un poco lo que hay antes, había unas escaramuzas que se metían en Israel, y una de las veces que los sirios entraron y salieron, se llevaron a una esclava, y era esclava de este Naamán el sirio. Y según vemos
y observamos, el hombre tenía buen testimonio y era muy bueno y era querido por el rey. Pero tenía una enfermedad, que tenía la lepra. Entonces el rey de Siria manda cartas al rey de Israel. El rey de Israel se queda sorprendido porque en la carta le dice que aquí te mando mi general porque está con lepra, a ver si me lo puedes curar. Y él, pues raja su vestidura porque él pensó, el rey de Israel, que le estaba dando la carta para provocarlo y así entra en guerra. ¿Cómo puedo yo? Yo no puedo limpiar a este hombre. Pero claro, estaba allí Eliseo. Y Eliseo le dijo, vete para acá. Y se fue. Y entonces es aquí donde ya tiene el encuentro Eliseo con Naamán. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Versículo 9. Y Naamán, con sus caballos, con su carro, con toda su pompa, se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará. Y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra, es decir, con toda la pompa. Habaná y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel, si me lavare yo en ellas. ¿No seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Porque eso era muy fácil, eso no se podía hacer, ¿sí? Y entonces descendió sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Se ve que fue convencido por los criados. Y entonces descendió y se zambulló 7 veces y en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, te ruego que reciba algún presente de tu siervo. Mas él le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Y le instaba a que aceptara algunas cosas, pero él no quiso. Y ahora vamos a ver una serie de aplicaciones muy condensadas. Lecciones clave de la historia de Naamán. La importancia de la fe y la obediencia. Y yo me gustaría que eso lo trasladáramos a cada uno de nosotros. Y si alguien lo está escuchando, que sepa que sin fe es imposible agradar a Dios. Para los que ellos crean que existe ese Dios. Hermano. Naamán, un hombre poderoso y orgulloso, fue sanado de la lepra cuando se humilló y obedeció la sencilla instrucción del profeta. ¿Cómo llegó? Con una altivez, con soberbia, con orgullo. Pero cuando obedeció a lo que el profeta le dijo que se metiera en el agua 7 veces, lo primero que hace el Señor es humillarte. Y lo segundo es la obediencia. Porque las aguas del Jordán no salvan. Porque tú te metas, no te va a salvar. Es Dios quien te salva. Segundo, la humildad es fundamental. Más o menos lo que hemos dicho antes. Llegó con soberbia, esto me pide, pues me voy. Pero cuando fue humillado y cuando se humilló y se metió, el efecto de la sanación salió. El orgullo inicial de Naamán casi le impide ser sanado. Tuvo que superar ese orgullo propio, porque el Evangelio hace que superes tu orgullo propio para ser transformado, lo que demuestra que la humildad
es esencial en el camino de la fe. Dios obra de forma inesperada, totalmente. Nada más esperaba un ritual elaborado y en un lugar más respetado, pero Dios lo sanó a través de un proceso sencillo. En el río Jordán. A lo mejor estaría más sucio o menos sucio. Pero eso te enseña que la manera en que Dios obra no siempre coincide con nuestros pensamientos y con nuestras expectativas. Y yo lo digo por las religiones que hay equivocadas. Señor, obra de todas las formas, de todas las clases, como menos nos pensamos. Porque cada uno conocimos a Dios de una forma diferente. Pero todos fuimos y vimos el reino de los cielos. Y entramos en el reino de los cielos. Otra cosa que nos enseña la palabra es que la salvación, la sanidad no se compra. ¿Y por dónde voy? ¿Qué descubrió Lutero? Dudar tanto. Paga indulgencia y te hace una habitación allá arriba. Pero claro, los dineros los recojo yo. Y así todo lo que tienen montado. Naamán intentó pagarle a Eliseo con regalos valiosos, pero el profeta rechazó toda la oferta. La historia advierte contra la codicia y la idea de obtener favores divinos a cambio de dinero. Porque todo lo que el Señor hace con nosotros, con la humanidad, es por medio de gracia. Y merecida, hermano. Dios no hace excepción de personas. Y lo vemos aquí. La historia ilustra que Dios está dispuesto a sanar a Naamán. Y era un extranjero cuando muchos leprosos había en Israel. Y se va y sana a un extranjero. Y esos israelitas habían sido pasados por alto. Esto resalta que la gracia de Dios está disponible para toda la humanidad. Para toda la humanidad, hermano. Sin importar su origen, sin importar su estatus, su situación, nada. La gracia de Dios obra así, hermano. Lucas 4:27 lo dice el mismo Jesucristo. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Por lo que nos está diciendo que la incredulidad de algunos pueden abrir puertas a otros. Jesús usó esta historia para enseñar, hermano, que el pueblo de Israel estaba pasando por alto al Rey de Reyes y Señor de Señores allí, en esa tierra polvorienta de Palestina. Mientras que los gentiles recibieron el evangelio que los israelitas rechazaron. La importancia de reconocer a Dios y darle la gloria. Después de ser sanado, Naamán reconoció que Dios de Israel era el único y él lo dijo, de aquí en adelante no oraré a otros dioses, solamente al Dios del cielo. Y le hizo acción como un paréntesis, pero perdonad, pero si estoy allí en el culto por mi posición que tengo, y no le dio importancia a Eliseo. Por eso es, hermano, nosotros hemos nacido de nuevo y tenemos que darle gloria a Dios. Y él dijo, esto muestra la importancia de agradecer a Dios y darle la gloria por la obra en nuestra vida, por su gracia merecida en cada uno de nosotros. Si tuviera que ver y entrar en el reino de los cielos, el reino de Dios hay que nacer de nuevo, no se puede. El nacimiento espiritual no lo podemos hacer nosotros. Solamente por Dios. Juan 3:5 responde Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De cierto te digo, otra vez te lo vuelvo a repetir, sí. O es necesario nacer de nuevo. Jesús enfatizó en decir que el hombre no necesita una reformación, no,
sino que necesita una conversión. Y si ponemos un ejemplo que sí lo conocéis vosotros, que ya no es la primera vez, pero que se ve perfectamente, es como un gusano se convierte y se transforma la metamorfosis en una mariposa bonita, ¿verdad? Pues es el cristiano. Eso es el cristiano, hermano. Metamorfosis. El gusano se convierte en la mariposa. Jesús había hablado sobre ver el reino, mientras que aquí hablaba de entrar. Ver y entrar no pueden ir de la mano, no pueden ir separados, tienen que ir juntos. Si tú ves el reino de los cielos, es porque has entrado en el reino de los cielos. O si tú has entrado en el reino de los cielos, es porque estás viendo el reino de los cielos. Hermano, pues esto que nos sirva de recordar que de dónde salimos, como Naamán el sirio, porque nuestro espíritu estaba leproso, totalmente. Y por su gracia, por su humillación, por la fe, que es como se puede alcanzar el reino de los cielos, podemos ver el reino de los cielos y entender con nuestros límites que el reino de los cielos es eterno, que el reino de Dios un día posará los pies para el Señor gobernar como Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a terminar. Padre amado que estás en los cielos, agradecemos tu presencia en medio de tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña, tu palabra nos exhorta, tu palabra nos anima, tu palabra nos enseña, tu palabra nos alimenta, Señor, nos redarguye, nos hace pensar en qué forma andamos, si vamos, Señor, en el camino de que tú las obras preparas para cada uno de nosotros, o si no hemos desviado, Señor. Gracias, Señor, por un día más, Señor, y por entender ese amplio, Señor, tema de la gracia que merecidamente tú nos has dado, Señor. Y son las obras cuando vienen después. Gracias te damos por ello. Te pedimos ahora que tú nos cuides, Señor, no nosotros solos en el camino, sino a mi hija y lleno vienen para abajo, a Abraham, a la Clara, también, mañana cuando tengan que venir, a todos los que viajamos, Señor, y nos conducimos de un sitio a otro en estos días, Señor, de tanto tránsito, que tú nos guardes y nos protejas, y te pedimos por nuestros enfermos, Señor, acordándonos en especial por Abraham, Cintas, por Señor, por Ana, por su hijo, acordándonos por Miguel, por mi esposa, Señor, por Ana, de Mateo, que también está mayor, que tú la cuides, por el abuelo, Señor, por toda tu iglesia, y que tú prepares nuestros corazones, Señor, para la semana que viene, por ese reconocimiento de ancianos hacia Abraham, Señor, que tú, Señor, dirijas todas las cosas en todo momento. Gracias, Padre. Cuídanos, protégenos, guarda a nuestros hermanos que en diferentes sitios se juntan según tu santa doctrina, Señor, y cuida de los más necesitados. Y te pedimos también por los que son perseguidos, Señor, en este mundo. Señor, y una cosa, vamos, Señor, a recordar ahora tu nacimiento. Y gracias te damos, Señor, por visitarnos, gracias por tener representante en el cielo, Jesucristo que está sentado a la derecha, Señor, intercediendo, Señor, y asumiendo nuestra culpa, Señor, allí en la cruz del Calvario. Y por eso hemos sido justificados y tenemos acceso al trono de la gracia, porque nuestro Señor, tu Hijo, tu amado Hijo, es nuestro representante en el cielo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.